capítulo 11. Estamos parados al día de hoy, martes. Levítico capítulo 11, mantenga su Biblia abierta ahí en ese lugar. Glorias a Dios. Como hacemos siempre, para refrescar un poco la memoria de lo que fue el martes pasado. En el capítulo anterior hemos visto la muerte de dos de los hijos de Aarón, que son Nadab y Abiú. Murieron ¿por qué? Por ofrecer fuego extraño, y hablamos qué significaba y por qué la muerte de estos dos hijos de Aarón, por qué murieron a ofrecer fuego extraño, y lo comparamos al Nuevo Testamento, qué es fuego extraño. Y también hemos visto la orden de Dios que Dios les dio a Aarón y a sus otros dos hijos, Eleazar e Itamar, a que no hagan duelo por la muerte de estos dos familiares. Debían seguir con sus túnicas, con sus ropas, con sus vestimentas. Debían seguir sirviendo en el tabernáculo de reunión. No debían hacer nada que lo imposibilite de seguir sirviendo al Señor. Y hemos visto lo que es el costo o el precio del sacerdocio, el precio del discipulado, el precio del servidor del Señor. Ellos deberían seguir cumpliendo la misión impuesta, la misión por la cual fueron elegidos por Dios para hacerlo. En este capítulo 11, hoy vamos a hablar sobre los animales que son limpios y los animales que son inmundos, los animales que se podían comer y los animales que no se podían comer. No voy a mencionar animal por animal para que no se aburran, ¿verdad? Porque podemos hacerlo, podríamos ir animal por animal, pero vamos a estar toda la noche acá mencionando uno por uno. Pero vamos a mencionarlo solamente de una manera generalizada. ¿Cuáles son los inmundos? ¿Cuáles son los limpios? De una manera generalizada. Del versículo 1 al 8, Levítico 11 enumera los animales limpios y los animales inmundos. Versículo 9 al 12 enumera Levítico 11 los peces limpios y los peces inmundos. Del versículo 13 al 19 enumera las aves que serán limpias y las aves que eran inmundas. El 20 al 23 habla sobre los insectos. 24 al 32 da instrucciones acerca de animales cuadrúpedos y reptiles inmundos y el cuidado que el pueblo tenía que tener para con ellos para no tornarse inmundos al igual que ellos. El versículo 33 y 34 habla sobre la vasija, cuándo se tornaba inmunda la vasija y qué debían hacer con esa vasija al tornarse inmunda. El versículo 35 habla acerca del horno, cuándo el horno se tornaba inmundo y qué debían hacer con el horno cuando se tornaba inmundo. El versículo 36 habla acerca de la cisterna, cuando la cisterna se tornaba inmunda. El versículo 37 y 38 habla acerca de la semilla cuando se tornaba inmunda. Versículo 39 y 43, de 39 al 43 habla cuando un animal muere por sí mismo, se tornaba en un animal inmundo, por lo tanto no podía ser tocado por los israelitas, ni mucho menos comidos. Habla acerca de los reptiles que se arrastraban, que eran abominación delante de Dios. Y el versículo 44 al 45 da la razón por la cual da todas estas leyes de los animales, vasija, horno, semilla, etc. Da la razón, el por qué Dios está dando estas leyes. No solamente Levítico 11, sino 12, 13, 14, 15. ¿Por qué estas leyes? ¿Y el motivo cuál es? Lo dice el 39 al 43. Perdón, 44 y 45. 44 y 45 da la razón por qué Dios está estableciendo dentro del pueblo de Israel estas leyes. ¿Y la razón cuál es? Número uno,
que Él es santo. Y número 2, ¿cuál es? Ustedes seréis pues santos como yo soy santo. Entonces, ¿por qué el motivo de todas estas leyes que vamos a ver hoy? Es porque Dios es santo y porque Dios quería para sí un pueblo santo como era el pueblo de Israel. Los egipcios, de donde ellos estaban viniendo, y la tierra de los cananeos, donde ellos estaban yendo, la tierra de la promesa, eran naciones totalmente inmundas, contaminadas y pecadoras, supersticiosas, lo hemos visto, y lo que Dios está haciendo es crear leyes para que ellos anden de acuerdo a los propósitos y los preceptos de Dios, para ser totalmente diferente a estas naciones paganas. Dios nunca quiso que el pueblo se contamine con ellos, se contagie con ellos, sino al contrario, que ellos se contagien del pueblo de Israel. Entonces, ese es el deseo de Dios. Era y todavía sigue siendo. ¿Por qué no nos detenemos a detallar y estudiar animal por animal? La verdad, no tiene demasiado sentido hacerlo. Usted, si quiere leerlo, léalo uno por uno, los bichitos estos en su casa, y vean de qué animal se trata. ¿Por qué no nos detenemos demasiado? Y eso, por favor, Mateo 15, 11. Glorias a Dios. Mateo capítulo 15, versículo 11. Y el micrófono a Lara, por favor, que me va a ayudar hoy, es uno de nuestros estudiantes universitarios, vamos a hacerle trabajar. 15, 11 de Mateo, ¿qué dice? No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Amén. Jesús dice algo fuerte, si se quiere decir. Él estaba rodeado de religiosos, de fariseos, que era el grupo más grande de religiosos que había en ese tiempo, donde además de las leyes de Moisés tenían otras más de 600 tradiciones y estaban totalmente atadas a un montón de tradiciones y eran supuestamente celosos de la ley. Dijimos que esta religión de los fariseos se formó en el periodo intertestamentario, en los 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se formaron. En un principio era una buena asociación, por decirlo de alguna manera, porque en un silencio donde nadie se acordó de Dios, ellos nacieron con un buen fin para vivir de acuerdo a Dios y hacerlo de Dios. Pero después pasaron los años y se volvieron puros religiosos, que no tenían nada de Dios, y sino que se transformaron en puras leyes. Entonces, aquí Jesús está hablando algo fuerte, porque tenían un montón de leyes y un montón de tradiciones, pero Jesús está diciendo algo fuerte aquí. No es, señores, a ver, escúchenme un poquito, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Eso es lo que contamina al hombre. Jesús está diciendo, no se preocupen demasiado por lo que comen, sino preocúpense en qué es lo que ustedes hablan y qué es lo que está saliendo de su corazón. Engañoso el corazón, como dijimos la semana pasada, entonces ustedes deben tener cuidado de tener su corazón santo, limpio delante de Dios, para que lo que sale de ahí no contamine. Entonces, pero también el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 14, versículo 17. Leemos por favor, Ana, Romanos 14, 17. Y vamos a ver qué dice Pablo también, hablando un poco de lo que es la comida, porque lo que estamos hablando acá un poco sobre todas las cosas es acerca de comida. A ver. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Había, gracias, muchas cosas que había en el pueblo en aquel entonces. Entonces, Pablo, ministro para los gentiles, le sale con una palabra y le dice: señores, el reino de Dios no consiste en comida o bebida. El reino de los cielos consiste en gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. De alguna manera, el por qué
usted y yo no hacemos demasiado caso a lo que está hablando el Levítico 11, porque el Nuevo Testamento no es el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia, y así como algunas cosas permanecen, algunas cosas ya se cumplieron y ya no tiene sentido. Por ejemplo, el tema de la circuncisión. Acá no hay ninguno que esté circuncidado, pero antes sí o sí debía serlo. Pero ya en esta etapa de la gracia, en esta dimensión, no tiene sentido. Eso era para la ley y no así en este tiempo de la gracia. A ver, vamos a, o mejor dicho, no, porque todo el capítulo 2 de Gálatas, Pablo habla un suceso y dice en Gálatas 2, dice que Pablo resistió cara a cara a Pedro. El apóstol Pablo, que no era fija, él le resistió cara a cara al apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque estando juntos, y cuando no estaban los de las circuncisión, es decir, los judíos, cuando no estaban presentes, Pedro se juntaba con los gentiles y comía con los gentiles. Y comía la comida de los gentiles. Estoy hablando del apóstol Pedro, que es el que dio la visión allá de que de las 4 puntas y había animales limpios e inmundos, y una voz le dijo: mata y come. No, pero Señor, nunca he comido cosa inmunda jamás. Él dice: mata y come, y no llame lo inmundo a lo que yo santifiqué. Estamos hablando de ese Pedro. Lo que Dios le está dando una revelación a Pedro, porque después de eso Pedro tiene que ir a Cornelio a predicar a la casa de Cornelio. Es el mensaje que llega a los gentiles. Cornelio era un centurión, era un gentil, y que él no podía llamarle un mundo a los gentiles. Él tenía que ir a predicar, y se sorprendió cuando los gentiles recibieron la promesa del Espíritu Santo, porque él pensaba que los gentiles eran inmundos, no había plan de Dios para con ellos. Por eso es que le dice: no, llame inmundo. Está hablando de los gentiles en realidad. Pero este mismo Pedro, ese que se sentaba a comer con los gentiles son los judíos, y comía la comida que comían los gentiles. Los gentiles no tenían la ley de Levítico 11, eso solamente tenían conocimiento los judíos. Entonces los judíos comían la comida con libertad porque ellos no tenían estas leyes. Pedro se sentaba y comía con los gentiles. Primero, que él no podía comer la comida de los gentiles y no podía juntarse con los gentiles. Por eso cuando llega lo de Cornelio, ustedes saben cuán indigno es para un judío juntarse con los gentiles. Era con un palo, pero Dios derramó su Espíritu Santo y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Dios llenó esa casa, la casa de Cornelio, con sus familiares y amigos. Pedro comía, pero cuando llegaron los de la circuncisión, Jacobo y toda esa tribu de apóstoles, que eran de la circuncisión, es decir, el judío que hacía Pedro, se alejaba de ellos. Si te he visto no me acuerdo. Y no se juntaba solamente con los judíos. Y dice Pedro: yo lo resistí cara a cara, porque aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué le dijo Pablo a Pedro? Sos un hipócrita. La carta de Gálatas es una dura carta del apóstol Pablo a la iglesia de la provincia de Galacia. ¿Por qué? Porque se apartaron de la libertad de Cristo, del Evangelio de Jesús, porque vinieron unos maestros de los de la circuncisión judía y quisieron judaizar el Evangelio de Jesucristo, pretendiendo o haciendo circuncidar incluso a los gentiles, diciéndole que si no se circuncidaban no podían entrar al reino de los cielos. Entonces Pablo le dice: ¿quién los estorbó a ustedes? Ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no tener la libertad de Cristo? Volviéndose a la ley nuevamente. Entonces, aquí podemos mencionar muchos otros versículos donde dan por concluido esta etapa de los animales inmundos. Por eso, aquí hay muchos que comen, por ejemplo, los chanchos. ¿Quién come chancho? Poquito. ¿Y por qué no comen lo que no comen? Porque no le gusta.
Jesús, el apóstol Pablo y muchos otros textos más hacen referencia a estas cosas. Hay algunos que creen todavía y practican tales cosas, como los sabatistas, que tienen ciertos tipos de alimentos que pueden comer. Puede ser que lo practiquen y no está mal. No puedo decir que están pecando si lo hacen, pero nosotros tenemos la libertad de Cristo, y si ellos lo creen de esa manera, esa es su fe, esa es su conciencia, glorias a Dios por eso. Vamos al capítulo 12 de Levítico. Entonces vamos a avanzar en los capítulos hoy y vamos a no detenernos demasiado. Simplemente lo que vamos a hacer es compararlo con el Nuevo Testamento, para que podamos comprender algunos textos del Nuevo Testamento comparándoles con el Antiguo Testamento. Entonces Levítico 11, ¿de qué habla? ¿De qué? Animales limpios, inmundos, y toda la vasija y todas esas cosas, que lo que era inmundo y limpio, y qué es lo que había que hacer. Vamos a Levítico 12 de la palabra de Dios. Levítico 12 habla acerca de la purificación de la mujer después del parto. Unos temitas más o menos, ¿me está tocando? Levítico 12 habla algo también que no vamos a detenernos demasiado, porque ahora tampoco es así. Dios le habla a Moisés y le da esta ley, que la mujer, cuando da a luz un niño, sería inmundo por el lapso de 40 días. Y si daba a luz una niña, sería inmunda por 80 días. Repito, si era un niño varón, inmunda 40 días. Si era una niña mujer, inmunda 80 días. La mujer, mientras tenía su periodo menstrual, era inmunda, y mientras le duraba la hemorragia, todo ese tiempo seguía siendo inmunda. No podía ir al templo, su cama era inmunda, donde se sentaba el sofá era inmundo, la silla era inmunda. Todo lo que tocaba se tornaba inmunda. Así que imagínese usted, por ejemplo, la situación de la mujer que estuvo por 12 años gastando todo su dinero y que por 12 años no pudo ser curada. Primero, que se estaba muriendo de anémica cuando llegó a Jesús, y segundo, que por 12 años fue realmente una pesadilla para ella, porque ella era inmunda durante 12 años y todo lo que tocaba a ella era considerada inmunda. Así que usted puede imaginarse cuál era la situación de aquella mujer que llegó a Jesús después de 12 años, cuál era su situación física y cuál era su situación psicológica, cuál era su situación emocional después de 12 años de estar en esas circunstancias. Realmente llegó con desesperación y con mucho dolor y con mucha poca fuerza a tocar el borde del manto de Jesús. Ella dijo: si solamente tocare el borde del manto de Jesús, seré sana. Ella tenía esa necesidad en todos los sentidos de recibir la sanidad. Buscó, malgastó todo su dinero, se fue por todos lados, no encontrando nada. Cuando vio Jesús pasaba por ahí, dijo: esta es mi oportunidad y yo no me la pierdo. Simplemente le relato esto, ¿para qué? Para que usted entienda un poquito mejor cuál era la condición de esta mujer que arrastró esta enfermedad por un periodo de 12
años, nada más y nada menos. Este capítulo 12 de Levítico también habla acerca de el niño varón. Dice que debía ser circuncidado al 8º día. Ese era el pacto que Dios hizo con Abraham. Al niño ser circuncidado, entraba a gozar de alguna manera de las bendiciones del pacto que Dios hizo con Abraham. Cuando el niño era circuncidado al 8º día, según Levítico 12, ese niño gozaba de la protección y la providencia de Dios. Ese es el pacto de la bendición de Dios. Gozaba de la bendición, de la providencia de Dios. Si el niño no lo hacían circuncidar, estaba fuera del pacto, estaba fuera de la protección y estaba fuera de la providencia de Dios. Por eso es que en Lucas 2:21, si le pueden poner ahí eso, nos dice que Jesús fue circuncidado al 8º día. ¿Por qué Jesús fue circuncidado al 8º día? Porque Levítico 12 declara Moisés, por parte de Dios, que el niño debía ser circuncidado al 8º día. Jesús cumplió, o sea, los padres de Jesús cumplieron la ley de Levítico 12 y fiel a eso, al 8º día circuncidaron a Jesús. María, la madre de Jesús, para compararlo con el Nuevo Testamento ahora, al cumplir los 40 días, fue a presentar al niño al templo. ¿Por qué María demoró 40 días? ¿Por qué María demoró 40 días para ir al templo? Porque era niño. Bien, ¿quién dijo eso? Porque era niño. Entonces eran 40 días. Después de 40 días, ¿qué decía la ley de Levítico 12? Que cuando la mujer terminaba de cumplir su periodo de purificación, ya sea de 40 u 80 días, debía ir al templo o al tabernáculo, llevar un cordero para holocausto y debía llevar un palomino o una tórtola para expiación. Después de 40 u 80 días, los padres, la mamá, después que terminó su periodo de purificación, debía ir al templo o tabernáculo y debía llevar un cordero para holocausto, presentársele con el niño, pero no solamente con el niño, debía llevar un cordero para holocausto y debía llevar un palomino o una torta para expiación por sus pecados. ¿Para qué? Para que después de eso se la hallara limpia. Mientras el sacerdote no lo declaraba limpia, la mujer seguía siendo inmunda. En todos los casos, el sacerdote cumplía la función de declarar a la persona, sea a la mujer o al leproso, a quien sea, el sacerdote era el que lo declaraba limpio o inmundo. Por eso ellos deberían ir al templo, deberían presentarse al sacerdote y dar un cordero y una tórtola o un palomino. Si no tenía lo necesario para ofrecer un cordero, no tenía la condición económica para ofrecer un cordero para el holocausto, debía ofrecer 2 palominos o 2 tórtolas. 2 palominos, un palomino para holocausto y un palomino para expiación. O 2 tórtolas, una tórtola para holocausto y una tórtola para expiación. Cuando presentaba eso, el sacerdote ofrecía el sacrificio y después de eso, la mujer era hallada limpia delante de Dios. Era limpia delante de Dios. ¿Está siguiendo el Dios? Medio complicado. Pasamos por ahora, no vamos a Levítico 25 por lo menos, no seguimos hablando de esto. Bueno, ahora no me falta, si ustedes me dicen, pasamos allá a la de Deuteronomio. Levítico 2:24. Ponelo ahí en la placa para que vayan viendo. Eso. Levítico 2:24. Nos dice que María, la madre de Jesús, como dice Hechos 1:14, habla de María y nunca menciona la madre de Dios. Hechos 1:14 dice madre de Jesús.
qué? Porque Dios no tiene madre. Pero ese es un error conceptual, teológico, de todo lo que, de donde lo mire. Cuando usted escucha por ahí, Santa María, Madre de Dios. Mentira. Dios es eterno, no tiene madre. Lo que dice Hechos 1:14 era que era madre de Jesús, porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios. 100% hombre y 100% Dios. María, madre de Jesús, ¿era madre de Jesús, hombre o Dios? Hombre. Por eso lo dice Hechos 1:14, lo dice madre de Dios. Por eso Hechos 1:14, para que vayan viendo ahí. Porque eso, para los evangelizadores que salieron acá y por ahí se van a encontrar con eso. En ninguna parte dice María, madre de Dios. En ninguna parte de la Biblia dice madre de Jesús. ¿Por qué? Porque era madre del 100% hombre. Pero nunca madre del 100% Dios. Porque Dios es eterno. ¿Cómo podemos entender nosotros que Dios tenga madre? Si es eterno. Él hizo a los ángeles, le hizo al hombre, le hizo a la mujer, le hizo a María, le hizo a todo. Y resulta ser que ahora era madre de Dios. No, de ninguna manera. No tiene sentido lógico siquiera, no religioso, sino no tiene sentido lógico, no tiene lógica ese concepto que tiene la Iglesia Católica Apostólica Romana. María, la madre de Jesús, se fue a Jerusalén al cumplirse los días de la purificación. ¿Cuántos días? 40. ¿Para qué? Para ofrecer algo a Dios, algo en el templo, algo sacerdote. ¿Para qué? Para que después de eso María se halla limpia. ¿Es así o no? ¿Y qué ofreció María? Lucas 2:24. ¿Yo qué dije? Perdón. Vio eso porque tengo que enfocar a saltear los capítulos de esto. ¿Quién me mandó a meterme acá? Bueno, Lucas 2:24. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Esa es mi idónea. María, terminado el periodo de purificación, 40 días por ser niño, se presenta al templo al sacerdote. ¿Tenía que presentar un cordero o una tórtola? ¿Qué presentó? ¿Qué presentó María? 2 tórtolas. ¿Por qué? Porque María no tenía la condición económica para presentar un cordero. María fue elegida por Dios para ser la madre de Jesús, no por ser rica, no por ser millonaria, no por tener sobreabundantes bienes. Fue elegida por Dios porque tenía un corazón considerado puro, sincero, genuino delante de Dios, pero no por ser rica. Fue presentado 2 tórtolas porque no tenía cordero. Era la opción ¿para qué? Para los no pudientes, para los podiajú, como dice el hermano Marcos. ¿Qué significa podiajú? Pobre. Entonces presentó 2 tórtolas o 2 palominos. ¿Por qué? Porque no tenía para el cordero María. Entonces optó por la opción 2 y ofreció eso. Lo que nos indica a nosotros que María no tenía, y es increíble que la heredera al trono de David no tenga para presentar un cordero. Porque por ahí usted va a escuchar que Jesús era millonario, que era rico. La bendición de Dios estaba con él. Pero María no fue elegida por ser millonaria. Repito, lo que Dios mira siempre es el corazón, y María no fue la excepción. Fue elegida por Dios, porque Dios vio en ella un corazón íntegro y sincero. Por eso ella fue y presentó. Si siendo un corazón puro y sincero, ¿usted piensa que María ofreció porque quiso nomás las 2 tórtolas? Si María hubiese tenido para ofrecer un cordero, María hubiese ofrecido un cordero. Si no ofreció es porque no lo tenía. Estoy seguro de eso. Estoy seguro porque María por algo fue elegida por Dios. Y yo sé que amaba a Dios. Y estoy seguro. Levítico 13 y 14.
habla acerca de la lepra. Levítico 11, ¿de qué hablamos? Animales limpios del mundo. Levítico 12, ¿de qué hablamos? La mujer de que dio a luz, bien ahí, para no ser tan largo. La purificación de la mujer después del parto. Pero bien, entendieron el concepto, eso es lo importante. Levítico 13 y 14 habla acerca de la lepra. Las personas que se enfermaban de lepra, que era una terrible enfermedad en aquel entonces. Lepra viene del griego lepis, que significa escamas. ¿Por qué? Porque el que se contagiaba de lepra tenía como apariencia de escamas en la piel. Por ejemplo, la Biblia dice en Éxodo 4:6 que Moisés quedó leproso como la nieve. La mano de Moisés quedó leproso como la nieve. La piel se tornaba como escamas blancas. María, la hermana de Moisés, en número 12:10, quedó también blanca como la nieve. Giesi, en 2 Reyes 5, quedó como la nieve. ¿Quién declaraba a la persona si tenía lepra o no? El sacerdote. La persona venía, se presentaba al sacerdote y era el sacerdote el que declaraba a la persona. Tenía tres opciones: declaraba que la persona era limpia, o tenía la segunda opción de declararlo inmunda, o si había duda tenía una tercera alternativa, que era ¿qué? La verdad que no sé si tenía lepra. Entonces lo encerraba por 7 días. Después de 7 días, yo le estoy resumiendo. Después, si usted quiere leer, pastor, usted está hablando cierto. Bueno, yo le invito a que usted lea en su casa después todo lo que estoy hablando, estos 4 capítulos que estamos hablando en el día de hoy. Lo encerraba 7 días. Después de los 7 días venía otra vez, era sacado, se presentaba ante el sacerdote. El sacerdote tenía la opción de declararlo o limpio o inmundo, o si seguía teniendo dudas, lo encerraba por 7 días más. Después de los 7 días, era otra vez presentado al sacerdote y el sacerdote ahí ya tomaba decisión: o lo declaraba inmundo o lo declaraba limpio. En caso que declarase limpio, después de 14 días de estar encerrado, lo declaraba limpio e iba. Si en esos días volvía a reverdecer, ¿cuál sería la palabra? O aparecer otra vez manchas, volvía y era declarado inmundo. ¿Quién declaraba esto? Era el sacerdote. Si usted lee Levítico 13, 14, habla, no sé la palabra sacerdote, no lo conté realmente, no me di cuenta, pero lo hubiese contado. Habla muchísimas veces del sacerdote. El sacerdote este, el sacerdote el otro, el sacerdote aquello, el sacerdote ¿por qué? Porque era el sacerdote, repito, el que declaraba a la persona inmunda o limpia, o daba el juicio de qué es lo que tenía la persona verdaderamente. Por eso es que se menciona tanto. Vamos a leer Levítico 13, 45 y 46, porque ahí está la forma de vida que tenían que llevar estas personas que eran encontradas inmundas por ser portadores de lepra. ¿Qué forma de vida tenían? Lean, por favor, Levítico 13, versículos 45 y 46. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Hasta ahí nomás. Esa es la vida, la clase de vida que llevaban estas personas. Por supuesto, era una vida fea, lo mínimo que podemos decir, o desgraciada, si se quiere. Los leprosos tenían que llevar, según Levítico 13, 45 y 46, tenían que rasgar sus vestidos. ¿Por qué tenían que rasgar sus vestidos? Una vez que eran declarados inmundos, ellos automáticamente tenían que rasgar sus vestidos. Cuando las personas, los israelitas, se rasgaban
vestido era señal de extrema tristeza, porque era una tristeza realmente. Rasgaban sus vestidos, ¿por qué? Repito, porque era señal de extrema tristeza. ¿Qué más tenía que hacer el leproso? Tenía que descubrir o sacarse el turbante que tenía en la cabeza. En el capítulo anterior nosotros vimos que Dios le dio la orden a Aarón y a sus dos hijos, después de la muerte de sus hermanos, que no se descubran la cabeza. ¿Por qué? Porque ellos tenían que seguir ejerciendo el santo ministerio y no tener señal de duelo. Cuando se sacaban el turbante, era señal de duelo. Por eso yo le digo, Aarón, no te saques el turbante, no te descubra la cabeza. Eleazar y Tamar no se descubran la cabeza. Lo que Dios le está diciendo, no des ninguna señal de duelo ni de tristeza. Ustedes deben seguir sirviendo. Pero acá el leproso tenía que justamente lo contrario, descubrirse la cabeza en señal de tristeza y es más, en señal de duelo, porque era prácticamente una muerte en vida. ¿Qué más tenía que hacer? Tenían que estar fuera del campamento, vivían aislados. Qué tristeza, ¿eh? Vivían aislados de la sociedad, aislados del campamento de Israel. Estaban en las afueras, lejos de la gente, no podían tener contacto con los familiares, no podían tener contacto con los amigos, no podían tener contacto con nadie, ni esposa, ni esposo, ni hijos, afuera del campamento. ¿Qué más? Embosado, tenían que embosarse. El labio de arriba era amarrado a la quijada. ¿Qué es la quijada, Julián? Acá. Desde el labio superior tiene que cubrirse con lino. Yo me imagino algo así como usan los enfermeros, ¿no? Digo, una cosa así. Embosado. Lo envolvían con lino. Lo envolvían con lino. Así a los muertos. Por eso que Lázaro volvió, cuando resucitó, tuvieron que sacarle la venda. Jesús cuando resucitó quedó la venda ahí. Los judíos tenían la costumbre de envolver con lino. Incluso una parte que envolvían era embosado, la parte esta de la boca lo envolvían con lino. El leproso tenía que hacer eso. Realmente creo que era una muerte en vida la que llevaban estas personas que tenían lepra. Y no solamente eso, sino que estando aislados, pero si veían que alguna persona se acercaba, ellos permanentemente tenían que estar gritando, inmundo, inmundo. Tenían que pregonar a los cuatro vientos que ellos eran inmundos. Tenían que gritar, tenían que decir inmundo, inmundo, inmundo. Cuando nosotros vemos estos, entendemos algunos pasajes mejor de lo que es el Nuevo Testamento. ¿Por qué tienen que decir inmundo? Repito, para que las personas no se atrevan a acercarse. ¿Por qué? Porque la lepra era una enfermedad sumamente contagiosa. Entonces, por eso es que tenía que estar aislado y la gente no podía acercarse. Ellos tenían que decir inmundo, no te acerques porque te voy a contagiar. Inmundo. Esta era la situación de los leprosos. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, podemos ver y comprender un poco más lo que fue el ministerio de Jesús. ¿Listo, compañero, con el teclado? Vemos cómo Jesús realmente fue a los pobres y
fue a los despreciados. Jesús también conoció el desprecio. Isaías profetiza el despreciado y desechado, varón de dolores. ¿De quién está profetizando? De Jesús. Por eso Jesús tiene compasión de los despreciados, de los desechados. Despreciado es desechado que no te dan valor, no sirve para nada. Pero nosotros vemos a Jesús teniendo un amor especial por esas personas, por los despreciados. Vemos que Jesús realmente no hacía acepción de personas. Por ejemplo, Jesús fue y se comió una buena comida con Zaqueo. Zaqueo era publicano. Los publicanos eran despreciados por los judíos. ¿Por qué? Porque los publicanos eran judíos, pero que trabajaban para el Imperio Romano. Roma oprimía y cobraba los impuestos a los israelitas. Entonces, obvio, los israelitas no querían defenderlo. Y había grupos guerrilleros como el Celote. Uno de los apóstoles de Jesús, Judas el Celote, era un guerrillero antes. Gente que estaba dispuesta a usar las armas para derrotar a los romanos y ser libres de Roma. Entonces estos judíos que trabajaban para los romanos eran despreciados por los judíos, porque primero que se hacían el dinero, se volvían ricos, millonarios. Zaqueo tenía plata a costa de sus propios hermanos judíos, por eso no lo querían. Pero Jesús, contrario al pensamiento de todos, repito, contrario al pensamiento de todos los judíos, le dijo: Zaqueo, desciende, date prisa, porque hoy el Señor me poseyó en tu casa. Fue y compartió un momento con Zaqueo. Por supuesto los religiosos: ¡ay, pero cómo puede sentarse a comer! Pero Jesús se interesaba por esas personas. Algunos son despreciados por la familia, pero aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo tu alma te recogerán. Por ejemplo, el paralítico del estanque de Bethesda. Oiga, ese hombre estuvo 38 años en el estanque. No tenía parientes ni amigos. Nadie estaba con él cuando el agua se movía. Nadie estaba con él para ayudarle. 38 años se pasó y nunca estuvo nadie para darle una mano. Jesús fue ahí. Le llegó ahí. Se dejó la multitud cuando vino para Jerusalén, se desvió y se fue al estanque. Porque allí había una persona que estaba abandonada, que no sabía de lo que es el amor, que conocía lo que es desprecio y abandono. Jesús se interesó por él y allá fue. Esa persona fue el objeto del amor de Jesús. O podemos mencionar el leproso, por ejemplo, el leproso que estamos hablando en Levítico 13 y 14. Usted sabe cuál era, dijimos, cómo era la condición del leproso o de los leprosos. Era horrible esa situación. Pero la Biblia dice en Mateo 8:1 que vino a Jesús un leproso y a lo lejos se postró y le dice: Jesús, si quieres puedes limpiarme. Vino un leproso de esta enfermedad que estamos hablando en Levítico 13 y 14. Un leproso, era uno de ellos, que tenía ese aspecto que nosotros hemos visto. Y dice: a lo lejos, yo decía cuando era a lo lejos, que he sido de aquí a Juancito, eso era a lo lejos.
Pero no, era lejos. A lo lejos, no sé. A lo lejos comenzó, se postró y le gritaba: Jesús, si quiere, puede limpiarme. Era bien lejos porque ellos estaban aislados. Cuando Jesús lo ve, lo escucha, Jesús comienza a acercarse o se empieza a ir en dirección a ese leproso. A medida que se iba acercando, la multitud que le seguía primero, cuando fue a aquella dirección, todo le seguía porque todo iba atrás de Jesús. Pero cuando Jesús comenzó a acercarse al leproso, la multitud y cuando Jesús comenzó a acercarse, aquel leproso, ¿qué comenzó a gritar? ¿Qué comenzó a gritar el leproso, usted considera, cuando Jesús comenzó a acercarse? ¡Inmundo! ¡Inmundo! Porque eso lo decía el crítico. Pero Jesús se acercó más. Y cuanto más Jesús se acercaba, más fuerte gritaba: ¡Inmundo! 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 Con desesperación: ¡Inmundo! ¡No te acerques! ¡Soy un inmundo! Estoy aislado. Pero Jesús no le escuchó lo que él decía. Se acercó y le tocó al leproso: quiero ser limpio. Y fue sanado. Jesús fue y le tocó. Porque la regla de Jesús era el amor. A Jesús no le movía la ley, lo que le movía era el amor. Por eso rompió con el sábado y dijo en una oportunidad: yo soy mayor que el sábado. Yo no fui hecho por causa del sábado, el sábado fue hecho por causa mía. Yo soy superior al sábado y por eso él sanaba a los enfermos el sábado, porque su ley era el amor, señores. Por eso él fue y rompió con Levítico 13 y 14. Fue y le tocó y sanó al leproso. Jesús tenía un amor especial por este tipo de personas. Levítico 14 relata qué tenía que hacer el leproso cuando era limpio. Tenía que venir al sacerdote. El sacerdote era el que juzgaba. Y era toda una ceremonia de purificación que duraba 7 días. Cuando venía, el sacerdote lo declaraba limpio al leproso. Eso dice Levítico 14. Pero una vez que era declarado limpio, el leproso tenía que hacer toda una ceremonia, todos los ritos. Y ese rito, ceremonia, duraba 7 días. Debía estar fuera de su tienda por 7 días en el proceso de purificación, y al octavo día tendría que venir esa persona que fue allá a la limpia, venía el sacerdote a presentar una ofrenda según su condición económica, como ya lo hemos visto, debía presentar una ofrenda según su condición económica, un cordero, todo eso ya lo vimos. Para que después de eso, el sacerdote finalmente al octavo día lo declare limpio. Repito, ¿quién era el que lo declaraba inmundo? El sacerdote. ¿Quién era el que lo declaraba limpio? El sacerdote.
hecho en Lucas 17, 12 al 19. Si pueden poner ahí en pantalla para que vayan viendo si quieren, Enzo. Lucas 17, 12 al 19. Relata un hecho que sucedió con 10 leprosos. Cuando Jesús iba para Jerusalén, en camino entre Samaria y Galilea se les salieron a su encuentro y se pararon a lo lejos, dice la Biblia, 10 leprosos. Jesús estaba en Galilea. Galilea era una provincia. Galilea, provincia de Galilea, provincia de Samaria, provincia de Judea. En Judea estaba la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Galilea, Samaria, Judea. Él de Galilea tenía que pasar todo Samaria y llegar a la provincia de Judea, ciudad de Jerusalén. La mayoría que hacía, había odio entre samaritanos y judíos. Los judíos no pasaban. El que venía de Judea para Galilea o de Galilea a Judea no pasaban por Samaria. No querían ni verse. ¿Qué hacían entonces? Pasaban por allá por la orilla del mar y daban la vuelta. Y entonces no pasaban por Samaria. Pero Jesús no hacía eso. Jesús pasaba por Samaria. ¿Cuándo sucede con la mujer samaritana se encuentra en Samaria? Hermanos, hay muchísimas cosas que nosotros desconocemos en la palabra de Dios. Cada vez me doy cuenta que sé menos. Él pasaba por Samaria, en la frontera entre Galilea y Samaria venía Jesús, y a lo lejos, repito, lejos, 10 leprosos le salieron al encuentro. Esos 10 leprosos gritaban: ten misericordia de nosotros. Dice la Biblia que cuando Jesús lo vio, o sea que ellos le estaban gritando y Jesús no la veía, o por lo menos Jesús la estaba viendo, o sea, no lo miró así, pero ya lo percibía, era Dios, ustedes se entienden. Pero cuando Jesús lo vio, o sea, el escritor que escribe, Lucas, el escritor Lucas, se da cuenta que Jesús lo vio. Jesús no lo vio ahí, Eso es lo que escribe el escritor porque miró a Jesús a los leprosos. ¿Me entienden? No, soy muy complicado. ¿Por qué dice que lo vio? Cuando Jesús lo vio, porque ya estaban gritando hace rato, estaban lejos ellos, estaban aislados, repito. Cuando Jesús lo vio, le dice: id mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué le dice a los 10 leprosos que se vayan y se muestren al sacerdote? A ver, ¿por qué? A ver, usted ya sabe. A ver, ¿por qué Jesús le dice a los 10 leprosos que se vayan y se muestren al sacerdote? Él no lo declaraba. Exacto, porque los sacerdotes lo que le declaraban limpio un mundo. Por eso Jesús le dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Pero mientras iban, vamos, iban caminando y bueno, Miguel, estoy sano. Imagínense, nosotros lo miramos acá, sí, pero por eso yo le invito a que usted se meta en la carne, en la piel de estas personas. ¿Cuál era su verdadera situación? Uno de ellos es sanado. Imagínense la alegría. Y el otro se mira: yo también. Y yo también. Y yo también. ¿Qué pasó? De los 10, uno se fue a Jesús. Se fue y le adoró a los gritos: gracias, Señor, gracias. Ese que se fue a Jesús, ¿qué era? Samaritano. El samaritano no creía en Moisés ni en la ley. El samaritano no le hacía caso a Levítico 14. No le interesaba Levítico 14. Por eso él no se fue a presentarse. Cuando se dio cuenta que estaba limpio, no se fue al sacerdote porque era samaritano.
Entonces se fue, andaba Jesús. ¡Ah! Era una fiesta, imagínense. Capaz era un papá de familia. Hace años le veía a su esposa, a sus hijos, lejos, aislado, una vida horrible, despreciado. Y de pronto sano. Pero no se fue, andaba la esposa y los hijos, Se fue a Jesús. Se postró, gracias. Jesús mira, wow, pero no eran 10 los que fueron sanados. ¿Y los 9 dónde están? Los otros 9, ¿por qué se fueron al sacerdote? Porque eran judíos. Y ellos sí sabían de Levítico 14 que estamos leyendo hoy. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Por qué los otros no se fueron a Jesús a agradecer? Se fueron al sacerdote, ¿por qué? Porque Levítico 14 dice para los judíos que era el sacerdote que tenía que decirle, señores, están limpios. Pero fuera de la tienda, 7 días, venga a verme al 8º día. Presentó su ofrenda y después de eso no se declaró limpio. 7 días afuera. Por eso esas personas no vinieron donde estaba Jesús. Jesús le conocía el Levítico 14. Jesús le dice, ¿no son 10 los que fueron sanados? ¿Y los 9 dónde están si no este que es samaritano vino para agradecer y dar glorias a Dios? Lo que Jesús está diciendo, ¿no saben esos 9 que fueron sanados que yo soy mayor que el Levítico 14? ¿No saben esos 9 que fueron sanados que yo soy mayor a Moisés? ¿No saben esos 9 que yo soy mayor a la ley? ¿No saben esos 9 que yo soy mayor a ese sacerdote? ¿No saben esos 9 que yo soy mayor al templo? ¿No saben esos 9 que yo soy mayor a su religión? ¿No saben esos 9 que nada de eso podría sanarlos a ellos? ¿No saben ellos que fui yo el que los sanó? ¿Sabe qué es lo que Dios pretende? Que a veces usted y yo pensamos nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra religión, rompamos el molde y demos glorias y aleluyas y alabanzas a Dios, porque Dios se merece eso de todos nosotros. A veces estamos tan atados a la tradición, estamos tan atados a la costumbre, estamos tan atados a la religión. Y Jesús espera un verdadero agradecimiento de tu ser, de tu corazón, una verdadera gratitud al Señor de la gloria, porque Jesús es mayor a toda religión. No son 10. Esa gente seguía creyendo que Moisés era mayor a él, seguía creyendo que el templo y el sacerdote era mayor a él, que el Levítico 14 era mayor que el Señor, y Jesús es mayor que todo. Que usted, que yo, que toda nuestra costumbre, que toda nuestra religión, que todas nuestras tradiciones, que todo, Jesús es absolutamente mayor. Y si usted está acá, no está por la religión, usted está acá, no está por el sacerdote, no está por ningún templo, por ningún pastor, está acá por la gracia de Dios y la sangre de Jesucristo que lo limpió. Él lo eligió, y por Jesucristo es que usted está aquí escuchando la palabra en este día. Es Jesús, es Jesús, es Jesús, y a Él debe darle la gloria. Jesús es mayor a todo. A veces predicamos, por eso es importante entender la ley un poquito. Porque a veces decimos, oh, qué desagradecido, predicamos, ¿ustedes lo han escuchado? Los 10 desagradecidos, no vinieron por desagradecimiento, no vinieron por ignorancia de Dios, no vinieron por desagradecimiento. Yo la escuché mucha gente predicando, no sean ingratos como los 9 leprosos, no eran ingratos, ellos hicieron que la ley indica.
Levítico 14, estamos parados hoy, terminamos en Levítico 14. Ellos hicieron lo que indicaba Levítico 14. El tema de ellos no fue la gratitud. El tema de ellos fue la ignorancia, el desconocimiento de quién era Jesús realmente. Entonces, señores, Levítico 11, hablamos sobre los animales inmundos y vimos qué dice el Nuevo Testamento respecto a los animales inmundos, los animales limpios. Si usted quiere seguir con Levítico 11, es allá usted en su conciencia. Pero yo vivo lo que dice Jesús y lo que dice el apóstol Pablo. El reino de Dios consiste en paz, en justicia y en gozo, no en comida y en bebida. Eso era para el tiempo de la ley. El reino de Dios hoy en día es otra cosa. Levítico 12, la purificación de la mujer después del parto. Hemos visto lo que era una mujer en su condición de inmunda mientras le duraba el flujo de sangre, la hemorragia. Hemos visto la ejecución de Jesús. Hemos visto lo que hizo María a los 40 días presentados al templo, según la ley. Y vimos 13 y 14 de Levítico acerca de la lepra. La condición, cómo era el estado de los leprosos, cómo debían vivir, de qué manera y cómo realmente para el leproso, yo creo, el leproso se celebró muchísimo al ser sanado. Yo creo que el leproso se alegró mucho de haber sido sanado por Jesús. Pero ¿saben qué? Yo considero que más lo que le tocó al leproso, que Jesús no le haya despreciado. Yo considero que lo que más le alegró al leproso fue que Jesús se haya acercado a él. En años nadie se había acercado. En años sufrió el desprecio, el aislamiento. En años se vivió gritando inmundo, inmundo, y la gente, cuando él decía inmundo, la gente se salía, pero a 120 por hora. Lo que yo considero que más le tocó al leproso es cuando Jesús se acercó y sin mirar su condición, lo tocó. El escritor Lucas, por algo, registra, ¿saben? Porque si fuese un hecho poco menor y no significativo, Lucas no lo hubiese escrito. Jesús fue y le tocó. Simplemente diría, Jesús lo sanó. Se acercó, quiero ser limpio y nada más. Pero Lucas aclara porque es un detalle significativo. Por eso él aclara. Lucas es un exquisito escritor, el doctor. Él aclara y pone como énfasis: Jesús se acercó y le tocó. 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 Y eso llenó a este hombre de una inmensa alegría. ¿Por qué? Porque además del poder de Dios, pudo ver ¿qué cosa? El amor de Dios. La gente hoy quiere ver el poder, pero ¿saben lo que más la gente necesita? Y esto lo digo de parte de Dios: es el amor reflejado en tu vida. Hoy nosotros oramos por milagros y está bien que oremos por milagros. Yo oro por milagros, yo oro por sanidades, por señales, por prodigios. Pero si hay algo que necesita el mundo afuera, si hay algo que realmente necesita el mundo todo, es el amor de Cristo reflejado en tu vida. Por eso lo que más le llamó la atención tal vez es que Jesucristo se haya acercado a él. Me contaban los chicos que fueron a hacer evangelización ayer que una mujer lloraba. Es así, ¿no? Porque fuiste con Roberto. La mujer se apartó, se canalizó con Dios porque murió su mamá, de ahí se apartó. Pero dice que esa mujer no dejaba de llorar porque alguien con el amor de Cristo le llevó a su casa y le dijo: Jesús te ama. Jesús todavía no desistió de ti. Jesús todavía te está esperando. Ellos fueron
milagro? No sé si estaba enferma, pero si estaba enferma, siguió enferma. Pero lo que le tocó fue que alguien con el corazón de Dios vaya con una demostración de amor. Porque acá para condenarnos somos mandados a hacer, somos buenos condenándonos los unos a los otros, somos buenos señalándonos los unos a los otros, somos buenos para eso. El mundo no necesita de eso, hay muchos. La maldad está en aumento, se acrecentó la maldad, señores, no sé si usted sabía, la maldad es impresionante afuera. ¿Sabe lo que el mundo necesita? La manifestación de los hijos de Dios a través del amor, porque la iglesia tiene lo que el mundo no tiene, el amor sincero. El amor es la esencia del evangelio, la esencia del ser de Dios es el amor. Dios es amor, y lo que necesita el mundo es el amor. Sobre todo en este tiempo, la iglesia no debe contaminarse con la maldad. La iglesia no debe seguir la carrera en el mundo. La iglesia no debe pensar como el mundo, porque usted y yo tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo es una mente llena de amor. Usted tiene el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo el amor de Dios se derramó en tu vida. Por eso que Julián fue a la cárcel, está yendo a la cárcel. Porque ahí está la gente que dice, esas son vergüenzas. Mató, por eso está ahí, violó, por eso está ahí, robó, por eso. Desgraciado, tenés que podrirte ahí. Ese es el lenguaje del mundo. Pero Julián, con el amor de Dios, fue y predicó a esa gente. A los despreciados, a los desahuciados, a los que no tienen cura, no tienen remedio aparentemente. ¿Por qué fue ahí? ¿Alguien le pagó algo por estar ahí? No, por el amor de Dios. Y decía Julián, me contaba que la gente lloraba. ¿Sabe por qué? Porque alguien se acuerda de ellos. Por eso dice, le tocó. Lo que más le impresionó a esta persona fue el amor de Cristo. Iglesia, ponete de pie, por favor. Jesús espera que nosotros tengamos un agradecimiento profundo. Que nuestra adoración a Él sea mayor que todo, Que nuestro amor por Jesús sea mayor que todo. Que nuestra gratitud por Él sea mayor a todo. Más allá de tu costumbre, más allá de todo, de tu religión, de tus tradiciones, más allá de todo lo que Jesús espera, es que tú le adores a Él, le ames a Él y tengas un corazón sincero de gratitud para con Él sobre todas las cosas.